Hermanos y hermanas, el domingo 24 del tiempo ordinario, perteneciente al ciclo A, está marcado por el tema del perdón. El Evangelio de Mateo 18, 21 al 35, nos ofrece una síntesis situada del alcance de esta actitud en la vida de quien ha decidido seguir a Jesús. El evangelista Mateo nos presenta la figura de Pedro. Él, una vez más, toma la iniciativa para aclarar una duda que carcome a los discípulos. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Pero esta pregunta, planteada desde una visión cuantitativa, se agudiza cuando el mismo Pedro limita el número de veces a modo de un nuevo interrogante: ¿hasta 7 veces? Así se redondea la intención de Pedro, que inmediatamente es captada por Jesús. El discípulo piensa, al igual que los demás, que el tema del perdón depende de la voluntad humana, de cuántas veces yo quiero o no quiero perdonar. Jesús, como excelente maestro, desmonta a Pedro de su concepción limitada y le responde que hasta 70 veces 7, lo que significa que siempre se ha de perdonar. Un seguidor de Jesús no puede darse el lujo de decir que ama a Cristo si es incapaz de concretizar ese amor perdonando a quien le ha ofendido. Esa persona vivirá en dos mundos incompatibles, el mundo del amor y el del odio, y así no puede vivir. Al presentar la parábola del rey que perdona a su súbdito y al súbdito que no perdona a su compañero, Jesús le está diciendo a Pedro que el perdón no depende de la voluntad humana, sino que el perdón pertenece al actuar misericordioso de Dios. Entonces, el perdón es divino, es un don que Dios concede a quien se lo piden confiadamente. De otro modo es prácticamente imposible. Es tan radical el ejemplo de Jesús que lo refiere al tema de perdonar una deuda económica. Y esto es duro en tiempos de Jesús como en nuestro tiempo. Quien perdona una deuda de este tipo es aquel que reconoce que su vida y su seguridad no está puesta en las cosas pasajeras de este mundo, sino solo en Dios. Porque lamentablemente hay personas que lo tienen todo, pero no son felices porque son incapaces de perdonar. Y ya no se diga el caso de alguien que no tiene bienes, que no tiene lo necesario y lo básico, y tampoco perdona. Su infelicidad es doble. Quienes así actúan viven como si Dios no existiera. Son ateos en la práctica. Pero si esto es así, ¿cómo podemos perdonar? No es tan fácil el perdón. Es una cuestión que trastoca nuestra vida y que muchas veces toca las entretelas de nuestra conciencia. No existen fórmulas, no hay recetas, y eso es lo más bello de cara a este tema. En la medida en que nos acercamos a Dios, nuestras concepciones van cayendo por tierra y se va modelando en nosotros una nueva manera de ser y de pensar. Para esto pueden pasar días, meses, años o incluso toda la vida. Pero lo más bello es mantenernos fieles en el camino de Dios, con el deseo profundo de perdonar. Y ya esto, ya es perdonar, ya es perdón. Ese deseo de perdonar
ya es perdón. Es un bálsamo que transforma la vida, porque ya no se vive del cáncer, del odio o del rechazo, sino de la fuente misma del amor. Perdonar requiere conversión, requiere aprender a leer nuestra vida desde la fe, porque cualquier ofensa o daño que me hayan hecho, visto desde Dios, cobra sentido y nos ayuda a madurar. Si queremos asumir el perdón sin Dios, alcanzaremos algunos logros, pero jamás lograremos convertir nuestro dolor en un medio salvífico como hizo Jesús con su pasión y con su muerte. Asumir el perdón como una actitud de Dios en nuestras vidas nos permite transformar nuestras vidas e incluso la vida de quien nos ha ofendido. Y esto es una bendición del Señor. Porque a veces solo nos centramos en nosotros, en el bienestar que tiene que darnos el perdón hacia nosotros mismos. Y sucede que olvidamos que la otra persona también tiene que ser beneficiada. Además, el perdón a la manera de Dios siempre está unido a la búsqueda del bien, no solo de sí mismo, sino también de quien me ha agredido, es lo que he mencionado. Por lo que si en esa búsqueda del bien para el otro hay que hacer justicia con él o ella, ha de hacerse, pero siempre respetando los canales que nuestro Dios nos ha dejado para cuidar la dignidad de la persona. Jesús nos enseña a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos como Dios quiere que lo hagamos, porque Él es el modelo. Siempre que nosotros necesitemos revisar algo en nuestra vida, es importante ir a Jesús, acudir a sus pies y preguntarle: Jesús, ¿y tú cómo hubieras asumido esta realidad? Quien perdona, quien así actúa, está instaurando en este espacio-tiempo las actitudes del Dios del reinado, manso y humilde de corazón. Ese es nuestro Dios. La fuerza de nuestro Dios está en que Él se desborda con sus entrañas misericordiosas sobre el ser humano, y su amor desbordante siempre nos va a interpelar para construir juntos la comunidad humana. Y esto no solamente lo tenemos que pensar a nivel global, sino fundamentalmente en nuestra familia, iniciando por los más cercanos, de modo que si en la familia construimos relaciones saludables, vamos a ser capaces de entablar esas relaciones también con nuestros semejantes en los diversos ambientes. Esa es la intención. Es lo que le debemos de confiar al Señor Jesús en este domingo y decirle que sea Él quien nos conceda la gracia de poder asumir el reto que nos plantea en el Evangelio hoy. Que así sea.